Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, el canal Excel hecho fácil, como ya dije hace un momentico, y en este nuevo video tutorial quiero compartir contigo una fórmula de Hassem Hassam egipcio que podemos encontrar en el perfil de LinkedIn o el perfil de LinkedIn como Doctor Excel egipcio, como ya dije, que nos regala una fórmula para hacer coincidencias que quiero traerte hoy al canal a través de este video tutorial bastante interesante que quizás pueda darte lógica para plantear otros posibles escenarios mediante el uso de la lógica que él emplea dentro de la fórmula. El objetivo es encontrar coincidencias entre un rango de celdas que voy a contener, perdón, dentro de Excel, obviamente dentro de un rango de celdas, el cual pues obviamente pueden ser países tal cual como tú lo estás viendo acá, en donde tenemos 6 países: Colombia y Venezuela, Perú, Chile, Ecuador y México. Tenemos 6 países de Latinoamérica, o bien, bueno, México es podría considerarse LATAM, sí, Latinoamérica, aunque está más en el norte que abajo en el sur, pero el resto de países se encuentran en Suramérica, pero todos son países latinoamericanos. Bien. La idea de esto es crear coincidencias o generar a través de una fórmula los posibles match o coincidencias que yo pueda generar mediante el uso de una fórmula para combinar todos los posibles países de tal manera de como si jugaran un partido de fútbol o un partido de soccer. Fíjate que Colombia se puede combinar con Venezuela, Colombia puede jugar con Perú, Colombia puede jugar con Chile, Colombia puede jugar con Ecuador y Colombia puede jugar con México. Pues bien, aquí tenemos las combinaciones: Colombia con Venezuela, Colombia con Perú, Colombia con Chile, Colombia con Ecuador y Colombia con México. Hay 6 países, podemos generar 5 combinaciones entre Colombia y el resto de países. No importa si cae en el equipo número 1 o bien en el equipo número 2 o país número 1 o país número 2 o Team 1 o Team 2, como quiera llamársele. Lo importante es generar esa combinación o ese match utilizando esta lista de valores. Fíjate que Venezuela también puede crear o puede contener 5 equipos también, es decir, Colombia y Venezuela o Venezuela y Colombia, tal cual lo tenemos acá, Venezuela y Perú, tal cual lo tenemos acá, Venezuela y Chile, tal cual lo tenemos acá, Venezuela y Ecuador, tal cual lo tenemos aquí, y Venezuela y por último con México, el cual tenemos acá. Y lo mismo para el resto de países que van generando posibles combinaciones. Una fórmula impecable, por favor, quédate porque vas a aprender mucho con ella. Y te la voy a dar a capela para que tú logres entenderla tal cual como yo la comprendí una vez la vi dentro del perfil de LinkedIn de Doctor Excel de Hassem Hassam en el perfil de LinkedIn de esta persona. Bien. Voy a colocar aquí de momento el nombre del país número 1. Aquí puse país normal. Voy a colocar aquí país número 2 y voy a copiar este mismo formato aquí con la brochita y lo voy a pegar en estas 2 celdas. Y voy a arrancar con la siguiente suposición. Fíjate lo que yo voy a hacer, o quiero que aprecies lo que yo voy a hacer. Voy a marcar aquí esta celda 7. Voy a arrancar de momento por acá en la celda número 8 o en la celda número 9 para que tú logres entender lo siguiente. Imagínate que yo creo una fórmula dentro de esta celda que vaya barriendo cada uno de estos elementos de la lista de países que va a contener 6 países. Es decir, lo puedo hacer a través de una función mapa que vaya iterando cada uno de estos países, de los 6 países que tengo dentro de la lista, uno por uno dentro de un lambda interno para que los vaya arrojando dentro de esa fórmula y se vayan operando dentro del lambda interno. Imagínate que arrancamos con Colombia, es decir, arrancamos con este primer país. Entonces lo voy aquí a apuntar, fíjate, voy a tomarme a Colombia, voy a llamar la referencia de celda, la B2, le voy a dar un enter y voy a obtener Colombia. Y luego
en la celda del frente voy a crear un rango con un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre que arranque en la celda B2, le coloco 2 puntos para crear el rango y luego vengo y coloco la celda B2 tal cual como tú lo estás viendo acá y al momento de evaluarla, pues fíjate que devuelvo exactamente Colombia. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es utilizar a la función concat, la cual es una función de concatenación, la cual me permite concatenar una lista o rango de cadenas de texto que opera de la siguiente manera. Imagínate que yo abro a concat y dentro del argumento número 1 yo le paso una matriz de valores, que en este caso va a contener los 6 países. Al momento de cerrarla y evaluarla con Enter, fíjate que imprimo Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador y México. Lo imprimo todo pegado, pero eso hace la función concat. Ahora bien, imagínate que la función concat yo la voy a operar con cadenas de texto que me sirvan como delimitadores, en donde yo puedo especificar un delimitador de fila y un delimitador de columna para posteriormente partirla con la función unir cadenas o bien dividir texto, esas dos funciones que vamos a utilizar dentro de la fórmula. Y tomo, por ejemplo, un delimitador que en este caso va a ser de filas, le voy a colocar el asterisco para respetar la fórmula de Hassem Hassam. Tú puedes utilizar el delimitador que quieras, yo voy a utilizar el asterisco y posteriormente con un ampersand voy a tomar el primer valor que en este caso va a responder a la función mapa que me va a ir tirando de elemento por elemento a un lambda interno y seguidamente con otro ampersand voy a concatenar el delimitador de columnas, que en este caso va a ser un guión. Yo lo puedo colocar como un guión, tal cual como lo hice aquí o como lo hizo Hassem Hassam, doctor Excel. Dentro del perfil de LinkedIn, en esa fórmula, lo voy a respetar también, voy a colocar el carácter del guión y seguidamente voy a colocar otro ampersand y voy a pasarle el rango que estoy creando de manera dinámica a partir de la primera celda y que voy a ir desplazando en una celda a medida que yo vaya incorporando o vaya barriendo cada una de las celdas con la función mapa. Bien, fíjate de momento que si yo cierro la función concat y evalúo con enter, lo que estoy obteniendo es un asterisco que sería el delimitador de fila. Luego tengo el país de Colombia, luego tengo el guión y luego tengo el país de Colombia. Bien, ahora imagínate que en el segundo ciclo ya no voy a tener a Colombia, voy a tener a Venezuela porque lo estoy barriendo con esa función mapa dentro de la fórmula para que me arroje otro país, que sería el país siguiente. Y luego dentro del rango me voy a quedar estático dentro de la función B2 y luego aquí en donde tengo a B2 voy a tomar ahora a Venezuela, que sería el segundo país que estoy iterando. Entonces me quedaría un rango formado desde B2 a B3, el cual va a desbordar una matriz, valga la redundancia, de desbordamiento, la cual si yo la actualizo dentro de la fórmula de concat con el símbolo de numeral y evalúo con enter, fíjate que tengo una combinación con el uso de la función concat de Venezuela con Colombia, tal cual como lo estoy obteniendo acá, y luego tengo una combinación de Venezuela con Venezuela, tal cual como lo estoy obteniendo acá, a lo último de la cadena. Fíjate ahora que si yo vengo y tomo aquí la siguiente celda, que ya no va a ser Venezuela, sino va a ser Perú, y evalúo con Enter y posteriormente actualizo la matriz dinámica, la cual está formando un rango dinámico desde B2 hasta B4, en este ejemplo, como lo vaya recorriendo la función mapa. Fíjate ahora que tengo Perú-Colombia, que sería la concatenación con esos símbolos intermedios, delimitador de fila, el asterisco, delimitador de columna, el guión. Tengo Perú-Colombia, luego tengo Perú-Venezuela y luego tengo Perú-Perú, el cual se está dando acá. Pues bien, esa es la lógica que vamos a utilizar dentro de la fórmula mediante el uso de una función mapa. ¿Cómo lo vamos a recrear? Muy sencillo, fíjate, voy a abrir la función mapa y dentro del primer argumento, denominado array, voy a tomar todo el conjunto de países, los cuales son 6, y los voy a pasar dentro del primer argumento denominado array. Le voy a dar una coma y fíjate ahora que él me está diciendo, o bien pásame otro array, para irlo iterando en la misma medida, en que sean símiles o que se iteren en los elementos correspondientes, o bien créame un lambda interno para empezar a pasarte cada uno de los elementos del array
mediante un parámetro que me cree dentro del lambda interno. Es decir, si yo agarro la función lambda interna de la función mapa y creo un parámetro, por ejemplo, que se llame guión al piso P, que haga referencia al parámetro de país, lo que yo le estoy diciendo a la función mapa es toma cada uno de estos valores de los países y pásamelos iterados uno por uno, ciclo tras ciclo, iteración tras iteración, vémelos arrojando o velos tirando dentro del parámetro llamado P para que tú hagas algo en el cálculo con ellos. Recuerda que la función mapa va a arrojar una matriz de desbordamiento que va a tener la misma cantidad de filas que yo le pase con la cantidad de filas del array o la matriz que yo le esté pasando en el argumento número 1, o bien 1 y 2 o 1, 2 y 3. Eso depende de las matrices que tú necesites iterar. Yo aquí solamente necesito iterar una sola matriz que van a ser los países. Pues bien, ¿qué voy a hacer dentro del lambda interno? Pues voy a crear el parámetro, como ya lo puse acá, el parámetro de P, que va a encargarse de recibir cada una de las iteraciones en cada uno de esos ciclos, va a ir recibiendo un país y seguidamente con la función concat voy a crear esa lógica. Voy a traerme el delimitador de filas que es el asterisco y posteriormente concateno el valor del país que estoy tomando con el uso del parámetro P que va a llegar ahí cargado y seguidamente le concateno el delimitador de columna que va a ser un guión como lo definimos abajo y luego con un ampersand le concateno el rango que voy a crear dinámicamente desde la celda B2 donde yo estoy arrancando el punto de partida de la matriz que sería esta celda, lo voy a copiar con control C y lo voy a pegar con control B, no importa si lo copias o lo seleccionas, yo lo hago así para que tú te des cuenta y no irme desplazando y luego con dos puntos voy a ir colocando el valor del parámetro que voy a ir iterando por la función mapa a través del lambda interno, pero que se coloque en la formación del rango dentro del paréntesis, es decir, tomo el parámetro que va a contener el país y voy conformando un rango desde B2, que es la celda inicial, hasta el parámetro de país que estoy cargando dentro de la letrica P o el parámetro de P que estoy pasando dentro de la función lambda interna de la función mapa. Fíjate ahora, yo vengo y cierro a la función concat, cierro a lambda y cierro a mapa, evalúo con enter y estoy obteniendo inicialmente la misma cantidad de filas que el rango que contiene los países, que en este caso son 6, voy a obtener lo mismo aquí en esa concatenación. Y si lo observamos, tengo Colombia, Colombia, que sería la primera iteración, luego tengo Venezuela, Colombia, Venezuela, Venezuela, es decir, itero a Venezuela con Colombia y luego a Venezuela con el mismo, y luego Perú, Colombia, Perú, Venezuela, Perú, Perú, es decir, Perú, Colombia, Perú, Venezuela y Perú, Perú, y los voy obteniendo como resultado en este punto de la fórmula que utiliza la función mapa de manera inteligente con un rango que va a ir mezclando cada uno de los valores. Aprecia que desde la primera fila al final de la cadena van a haber países repetidos. Imagina que el asterisco en cualquier posición es un delimitador de fila y el guión es un delimitador de columna. Yo tengo Colombia y Colombia combinado con el mismo, Venezuela con Venezuela combinado con el mismo, Perú y Perú combinado con el mismo, Chile, Chile, Ecuador, Ecuador y México combinados con ellos mismos. Esto no pueden ser coincidencias o match porque estaría jugando un equipo contra un mismo equipo. Necesito combinarlo contra los otros 5 porque tengo en total 6 equipos. La primera corrección que voy a hacer dentro de la fórmula, tal cual como hace Hassem Hassam, es quitar mediante la función excluir, la cual me permite sacar filas o me permite sacar columnas dentro de una matriz, bien sea en orden directo o en orden inverso, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Voy a sacarle la primera fila, es decir, le voy a sacar la primera fila que tiene Colombia, Colombia. Por tanto, vengo y cierro o envuelvo a la función mapa que me está generando una matriz de desbordamiento y le voy a decir mediante el parámetro de fila que quiero que me quite la primera fila de arriba hacia abajo. Si fuera de abajo hacia arriba le pongo el valor de -1, pero como es de arriba hacia abajo le coloco el valor de +1 y él ya entiende que va a arrancar de la parte superior a la parte inferior. Fíjate que evalúo con enter, no pasa nada, quité Colombia, Colombia, me quedo con el resto de las cadenas.
Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar retirar los últimos países que se encuentran combinados. Fíjate, Venezuela, Venezuela, Perú, Perú, Chile, Chile, Ecuador, Ecuador, México, México, de todo el conjunto de cadenas. Esto lo voy a lograr con la función llamada texto antes. ¿Y esta función qué hace? Pues esta función devuelve el valor tras un delimitador que se encuentra dentro de un conjunto de cadenas de texto o bien de una cadena de texto cuando yo la ejecute dentro de una celda. Es decir, yo le paso un texto, le pongo un delimitador y él me devuelve el texto antes que se encuentre dentro del delimitador. Entonces, si yo tengo todo este conjunto de cadenas, yo puedo identificar este asterisco como el delimitador número 1 partiendo de derecha a izquierda. Por ejemplo, envuelvo la matriz de desbordamiento que me está devolviendo excluir en el primer argumento denominado texto de la función texto antes y luego vengo y le digo en el delimitador que busque el asterisco, que sería el delimitador de filas. Ese sería el delimitador de filas. Ahora bien, en el número de la instancia le voy a decir que arranque de derecha a izquierda, es decir, que arranque desde la parte más derecha de la cadena hasta la parte más izquierda encontrando el primer delimitador de asterisco. Primero tengo que ubicar la dirección, la ubico con un signo menos, que quiere decir de derecha a izquierda, y luego le coloco que en la instancia número 1, es decir, el primer asterisco que encuentre de derecha a izquierda es el que va a retirar o es el que va a identificar. A partir de ese asterisco va a devolver todo el texto que se encuentre antes de ese asterisco. Bastante interesante el uso que se le da a la función texto antes. Evalúo con Enter y fíjate que como por arte de magia, lo que estoy haciendo es quitarle los países repetidos a cada una de las cadenas. Ahora bien, voy a utilizar a la función texto después para quitar el primer asterisco que se está colocando producto de la función mapa y la función concat que lo está colocando en esta parte como delimitador de cambio de fila. Esto es muy fácil lograrlo con la función llamada texto después, en donde envuelvo la matriz de desbordamiento que está generando una cadena de texto y le digo busca el carácter de asterisco en la primera instancia mediante un par de comillas, lo encierro porque es una cadena de texto y fíjate que en la instancia no necesito decirle el número de 1, él por default ya lo pone, es decir, la función texto después intenta buscar todo el conjunto de caracteres que se encuentran después del delimitador siempre de izquierda a derecha, si yo no lo especifico. Si simplemente le digo, este es el carácter que quiero que busques y me devuelvas el texto después de ese carácter, sin número de la instancia, él siempre va a barrer desde izquierda a derecha encontrando siempre el primero. Evalúo con Enter y también como por arte de magia lo retiro de todas las cadenas. Ahora fíjate lo que yo voy a hacer, voy a intentar unir todas las cadenas mediante la función unir cadenas con un delimitador. ¿Cuál va a ser el delimitador? Pues obviamente el delimitador de fila. En este caso el que estoy utilizando es el asterisco para delimitar cada una de las filas en donde vengo y le digo que incluya todas las celdas con el valor de falso. Recuerda que en Excel un falso es un valor de 0, por tanto lo puedo colocar. Un valor de 0 es lo mismo que colocar un valor de falso. Y por último, en el argumento llamado texto 1 de la función unir cadenas, paso todo el conjunto de cadenas de texto dentro de la matriz de desbordamiento que está generando texto después, evalúo con Enter y como por arte de magia ya lo tengo aquí en una sola celdita en donde estoy juntando todo el conjunto de cadenas y estoy partiendo cada una de esas filas con un asterisco. Por último, puedo agarrar a la función dividir texto, la cual me permite partir un texto que voy a pasar dentro del primer argumento y fíjate que en el call delimiter me está pidiendo el carácter que es el delimitador de columna, es decir, en el segundo argumento de la función dividir texto me está preguntando ¿cuál es el carácter por el cual yo quiero partir las columnas o por el cual yo quiero ordenar a manera de columna? Yo le digo el guión y el row delimiter, que es el delimitador de filas, va a seguir siendo el asterisco, vengo y cierro, fíjate, de una manera bastante fácil y sencilla y obtengo la combinación de todos los países. Y por último, puedo hacer un ordenamiento de toda la matriz resultante por dividir texto mediante la segunda columna, que sería, por ejemplo, el equipo número 2,
lo ordenaría por la segunda columna, tú lo puedes ordenar por la primera, como quieras hacerlo, y obtengo la respuesta de todas las combinaciones. Ahora bien, ¿cuántas combinaciones me están dando posibles? ¿Cómo logro esto? Mediante el uso de la función contar a, en donde tome esta celda que está creando un rango de desbordamiento, cuento todos los elementos y lo divido en dos, ya que el equipo es dual, es decir, el equipo tiene un país 1 y un país 2. Tengo 15 combinaciones o 15 match. ¿Cómo puedo comprobarlo? Lo puedo comprobar con una función que se llama combínate, que devuelve el número de combinaciones para un número determinado de elementos sin repeticiones. Le digo, tengo 6 equipos y los quiero juntar o quiero hacer coincidencias o combinaciones en grupos de 2 en 2. Evalúo con Enter y la respuesta me da tal cual. 15 equipos, fíjate, tengo Colombia y Venezuela, Colombia y Perú, Colombia y Chile, Colombia y Ecuador, Colombia y México, y los tengo todos ordenados aquí, Colombia, Perú, Colombia, Chile, Colombia, Ecuador, Colombia, México, por aquí tengo a Colombia, serían estos, no Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador y México. Si intentara buscar Colombia con Venezuela, aquí lo tengo, solamente tiene que aparecer una sola vez, no importa el orden. Y tendría a Venezuela, Perú, Chile, Ecuador y México, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador y México, y aquí tendría a Perú, Chile, Ecuador y México, por acá en este lugar, Perú, Chile, Ecuador y México, y tendría a Perú y Venezuela en este grupito y Perú y Colombia en este otro grupito. Tendría Chile, Ecuador y México acá, Chile con Ecuador, Chile con México, y tendría del mismo modo Chile con Perú, Chile con Colombia y Chile con Venezuela para los países de arriba. Y por último tendría Ecuador y México, que lo tengo por acá, y tendría Ecuador con Colombia, Ecuador con Venezuela, lo tendría acá, Ecuador con Perú y Ecuador con Chile, que lo tendría por aquí, Ecuador con Chile también lo tendría, y por último el país de México con todos los anteriores, en donde tendría México con Colombia, tendría México con Venezuela, aquí lo tendría México con Perú, por acá lo tendría, y luego México con Chile, por aquí lo tendría, México con Chile, y por último México con Ecuador. Es decir, se encuentran todos combinados. Hassen Hassam, muchísimas gracias. Ya conectamos por LinkedIn. Muchísimas gracias por dejarme participar esta fórmula dentro de mi canal. Me parece realmente impecable cómo esto puede tener un resultado óptimo utilizando matrices dinámicas que produzcan una combinación literal de un conjunto de datos que nos sirven para estadística y descriptiva, que nos permitan alimentar gráficos o bien informes para tomar siempre excelentes decisiones. Mi nombre es Andrés, como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Por favor, comenta si está a tu alcance, suscríbete al canal, déjame tus preguntas que con gusto yo me tomo el tiempo de responderlas en video y tratar de solucionar todos los casos posibles utilizando Excel, fórmulas, macros, herramientas de Excel para dar solución a todos los problemas posibles. Un abrazo grande de la distancia y nos vemos, como siempre, en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.